Dios les bendiga. Buenas tardes este día martes. Se acaba el mes de julio. Estamos en un precioso día como para compartir la palabra del Señor, seguir con este estudio bíblico de Santiago, entrando a Santiago capítulo 3 de toda esta explicación que venimos dando de esta carta práctica que está en el Nuevo Testamento. Recuerden que el escritor de Santiago ha escrito a aquellas personas que estaban en la diáspora, en la dispersión, para que se comporten como verdaderos judíos y como verdaderos cristianos, corrigiendo sus defectos para mostrar a los que tenían cerca, al pueblo en el lugar donde ellos vivían, la ciudad donde vivían, que realmente existía un hijo de Dios o una hija de Dios a favor de ellos. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y vamos a comenzar con Santiago capítulo 3. Les recordamos que hay una guía, que vamos a ir siguiendo la guía y vamos a utilizar la palabra del Señor, la Biblia, como para ir compartiendo a cada instante. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por los hermanos que puedan escucharla después, oírla, Señor, llenos del Espíritu Santo, que la puedan interpretar en el nombre de Jesús con mi esposa. Bendecimos, Señor, nuestras vidas, la vida de la iglesia, los hermanos que nos acompañan, los que estén al llegar en esta hora para este estudio bíblico de este día martes. Y en el nombre de Jesús a ti sea toda la gloria, toda la alabanza por siempre y para siempre. Trae sobre tu iglesia, sobre la familia y la fe y sobre los que amamos, la salud espiritual, la salud física, el dominio de tu Espíritu Santo sobre cada corazón. Líbranos, Señor, de todo mal, de toda tentación, ahora en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo nos guíe en esta palabra, Señor, y nos haga ver que es mejor no tan solo oír, sino también hacer tu palabra. Seamos oidores no olvidadizos, como dice en Santiago ahora, para ser también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, que el gozo, la paz, la bendición de lo alto, la salud para aquel que la necesita, en esta hora descienda de lo alto, toque sus vidas y haga personas nuevas, criaturas nuevas que te alaben y te bendigan. Nueva criatura para todos aquellos que somos tus hijos. En el nombre de Jesús descansamos en tu presencia y, amado Dios, gracias porque tu palabra, como dice la misma Biblia, es lumbrera nuestro camino. Y, amado Dios, muchas gracias porque está alumbrando este tiempo difícil que vive la humanidad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a comenzar compartiendo la guía como para poder realmente hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que venimos charlando. Como hemos dicho recién en la oración, esta carta práctica de Santiago nos hace ver las necesidades, así que la guía usted la puede conseguir pidiéndola a través del canal de YouTube, se la hacemos llegar vía PDF, vía Word, lo que usted lo necesite, y si no, en la iglesia, acá en Visión Cristiana, Avenida Centenario, 369 de la ciudad de San Luis, se acerca, la pide y se la entregamos a la guía para que nos esté acompañando. Vamos a compartir un poquito de esta guía. Este capítulo 3 de Santiago habla que la sabiduría de lo alto domine realmente nuestra lengua, ¿sí? Y viene de un capítulo 2 de Santiago, donde pone como ejemplo a Abraham a través del pueblo de Israel y de Rahab a un pueblo gentil. Rahab es la ramera que está en Jericó y que guía a los espías a que no sean capturados y los cuide, los protege. Entonces, tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil, en los dos casos, tanto de Abraham como Rahab, que recibieron la palabra, fueron hacedores de la palabra. El énfasis en este tema es que en primer lugar la palabra y luego ser hacedor de la palabra. Yo recibo la palabra para luego ser un hacedor de la palabra. Entonces los consideramos como dos personas que actuaron en la fe, ¿sí? Tanto, como digo, a través del pueblo judío como a través del pueblo gentil, buscando ser recibidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra. La pregunta que nos podemos hacer, que está en la guía, dice: ¿alcanzaríamos nosotros desde el llano, desde la llanura de nuestra vida cotidiana, semejantes alturas? Imagínense que el hombre vive en una realidad prácticamente de no levantar la vista a los cielos, de no tener un contacto hacia los cielos. Y desde lo llano, desde lo común, realmente esa persona tiende a encontrar
¿sí? Una visión muy particular del camino que tiene, ¿sí? Solamente llano, solamente lo que ven mis ojos hacia adelante, pero nunca lo espiritual, nunca lo que pueda ser más alto, que me lleve a elevar mi espíritu hacia Dios y tener una comunión con el Espíritu Santo. Así que desde lo llano, ¿alcanzaré yo realmente en la vida cotidiana tamaña sabiduría? ¿Sí? ¿Alcanzaré esa condición que me guíe la lengua, que me trate con mi vida? En el capítulo 3 de Santiago, que desciende, realmente Santiago lo desciende a nuestro nivel. ¿Por qué lo hace a nuestro nivel? Porque el deseo de Santiago es que desde lo más pequeño nosotros podamos llegar a lo más alto. Todo lo que podamos y debamos hacer con la lengua, ¿sí? Vamos desde lo más pequeño hasta lo más alto. Si nuestra fe viva se revela en nuestras obras, debemos empezar con nosotros mismos. La carta de Santiago fue personal, dirigida a cada corazón, sea gentil o sea judío. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a cambiar. Y si cambiamos nosotros, podamos llevar el cambio a otros que tenemos cerca. Viene una pregunta ahí. ¿Y qué hay más cercano que la lengua en nuestra boca? Absolutamente nada. Lo más cercano que tenemos a nuestros labios es nuestra lengua. Lo más cercano que tenemos a nuestra boca es nuestra lengua, ¿sí? Y viene una frase muy resaltada en la guía que dice: no olvidemos que las palabras también son hechos. Esta frase es muy importante. Recuerden que a veces que hay personas que, esto lo digo con conocimiento realmente de lo que sucede a veces con las personas. Las personas a veces dicen: yo fui agredida físicamente, pero también quizás hubo una agresión verbal. La agresión verbal, lo que dijo la boca en ese momento de la persona que está maltratando a otra, también es un hecho. La agresión física como la agresión verbal son dos hechos que van de la mano, ¿sí? Pueden ir de la mano o pueden ir uno acompañado del otro, ¿sí? Recuerde eso, o sea, las agresiones tanto físicas como verbales, o sea, las palabras, son hechos, ¿sí? Eso lo digo porque a veces que en este tema de los juicios que ha habido ahora por abuso, por denigraciones, por distintas circunstancias, no se tiene en cuenta a veces la agresión verbal, ¿sí? Pero acá lo que vemos es que, según lo que estábamos compartiendo, no olvidemos que las palabras también son hechos. Pueden ser un hecho de bendición o un hecho de agresión. Dice la guía después de eso: inquieta e indomable se mueve la lengua. A través de la sociedad discurre un caudal de palabras que a los ojos de Dios parece probablemente más sucio que un río contaminado. Veníamos, uno siempre habla, y con los hermanos, habla en la familia, del lenguaje que tiene la sociedad actual. El lenguaje no deseado por muchos corazones. La verdad que el buen lenguaje, el tratar bien al otro con las palabras, se va perdiendo. Y es un río contaminado de malas palabras, de malas situaciones que se viven y se comparten. Viene una cita bíblica que ya compartimos con los hermanos acá en el estudio bíblico, cuando arrancamos ya hace un tiempo atrás con Santiago 1. La cita bíblica está en negro en la guía. Dice: el que se cree religioso, pero no sabe refrenar su lengua, está lejos de la religión pura y sin mancha. Eso lo leímos allá por Santiago 1, versos 26 y 27. Lo repitamos de nuevo. El que se cree religioso, aquel que quiere guardar la palabra de Dios, pero no refrena, o sea, refrenar es sujetar, ¿sí? No sujeta su lengua, está lejos de la religión pura, verdadera y sin ninguna mancha, ¿sí? Es muy importante esta palabra. Hay que refrenar. Refrenar significa sujetar. Y bueno, el que no refrena su lengua, sigue diciendo, participa en la contaminación espiritual, que solamente puede ser combatida por el Espíritu Santo. Siempre recuerde que hay una salida para esta situación, es el Espíritu Santo. Y también la fe, y por la fe, ya que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, dio en el día de Pentecostés otro tipo de lenguas. Esto es muy interesante. Cuando sucedió Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, anótelo, usted va a encontrar en Hechos capítulo 2 un evento maravilloso, único. Gente de todas las naciones, de distintas lenguas, hablan, yo lo voy a leer ahora un poquito para que usted se ubique. Miren la cantidad de personas
de distintos lugares que existían cuando sucedió este evento de las lenguas. ¿Sí? Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor que estaban ahí gente, estoy leyendo el versículo 9 de Hechos capítulo 2, había partos, medos, elamitas, y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en regiones de África, más allá de Cirene, ¿sí? Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Saben que el Señor en ese momento derramó un mensaje en una lengua espiritual, un mensaje dado por el Espíritu Santo a cada uno de estas personas, ¿sí? Un mensaje que habla de las maravillas de Dios. Qué importante que nuestra lengua hable de las maravillas de Dios. Este es un muy buen mensaje. Muchas veces la iglesia dice, bueno, hablará en lengua la iglesia, el pastor habla en lengua, los hermanos hablan en lengua. Si mi lengua no está dirigida a hablar las maravillas de Dios, estoy errando el camino, ¿sí? Las lenguas que se le oyeron hablar a los apóstoles eran lenguas humanas con un mensaje que hablaban de las maravillas de Dios, ¿sí? No era cualquier tipo de lenguaje. Y en este tiempo lo que vemos es cualquier tipo de lenguaje dentro de la iglesia y en el momento inclusive en el mismo pueblo judío al día de hoy. Recuerda que este es el día de la fiesta judía y de todas las nacionalidades, ¿sí? Y el mensaje son las maravillas de Dios. Entonces las lenguas tienen que ser cuidadas y solo debe ser el mensaje del Señor cuando uno habla. Dice la guía, ¿no era el tipo de fuego que inflama y hace arder al mundo y lo consume? Santiago 3, versos 5 y 6. ¿Sí? Sino de un fuego que ilumina y calienta los corazones e incita al amor a Dios y al prójimo. Eso es lo que sucedió en Pentecostés, ¿sí? Incita a amar a Dios, las maravillas de Dios, y amar al prójimo. Ahí hay una cita bíblica, está entre comillas, que dice, sed fervientes en espíritu. Escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, allá por Romanos 12, 11. Y si uno revisa el mensaje de Pablo a la iglesia de Roma, es sed fervientes en el espíritu, ¿sí? Veamos un poco más, estudiando este tema de las lenguas, de lo que dice la cartilla, como para ubicarnos en lo que está pasando ahora con el lenguaje actual. En vez de las calumnias y los chismes, que tantas veces se propagan como un incendio en un pueblo, la gran noticia es que hay como un fuego que atraviesa el mundo, ¿sí? Es como un fuego que atraviesa el mundo. Chismes, calumnias, ¿sí? De todo tipo. Uno lo ve en la política, lo ve en la familia, lo ve en el trabajo. Chismes, calumnias, ¿sí? Que se incendian como grandes noticias. El Espíritu Santo interviene en el curso de la rueda de la creación. Vamos a ver después un comentario sobre Santiago 3:6, que es inflamada desde el cielo y ahora rueda de generación en generación a través de la nueva historia, que empieza ya por el día de Pentecostés y continuará hasta el fin del mundo. Yo quiero que avancemos un poquito en la guía, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo muy práctico que está en la guía que estamos compartiendo. Vamos a ir a la hoja número 2 de la guía. Y este ejemplo nos sirve como para realmente ver qué es lo que sucede en este último tiempo. En el medio de la guía, de la hoja 2, dice, recordemos una vez más los agitadores discursos de Hitler. Hitler vivió en el siglo XX, fue un fanático de una creencia llamada nazismo. Adolf Hitler tenía discursos que encendían el nacionalismo del pueblo alemán. Les hablaba de tal forma que el corazón de los alemanes crecía en nacionalismo. Hay naciones en el mundo que son muy nacionalistas. Por ejemplo, aman muchísimo su tierra, su bandera, su himno, ciertas circunstancias especiales, y siempre
Hitler, por ejemplo, lo usó para decir que el pueblo alemán era superior a todos los pueblos de la tierra. El pueblo teutón, como le llamaban en ese tiempo, el pueblo alemán, era superior a todos. Y los más inferiores de todos eran justamente los judíos. Si aquel que se dedique a estudiar un poco la historia de lo que sucedió a fines de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, vemos a un pueblo alemán subido en ese caballo del nacionalismo, agitado por los discursos de Hitler. Hitler usaba la lengua, pero con obras malas. Si usted se dedicara tiempo a mirar esa situación, vería que todo lo que él dijo tenía un solo deseo: enfrentar al pueblo alemán contra franceses, contra judíos, contra polacos, contra rusos, contra españoles, contra ingleses y americanos y contra todo lo que no pensara igual que ellos, creyéndose ellos una raza superior. Dice en rojo ahí: lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, dice Jesús. Mateo 15:11. Lo que sale de la boca contamina al hombre. Y contamina todo el entorno. Y cuando contamina todo el entorno, ya no es una cuestión de yo si hablo mal o no, sino contamina espiritualmente mi entorno. Lo que sucedió con Hitler fue que todo lo que había en su corazón, todo lo que tenía la llenura de su corazón, realmente lo terminó contaminando a él y contaminó al pueblo alemán, que salió dispuesto a creerle como si fuera Dios. Hitler fue visto prácticamente como un dios porque enardecía con sus discursos los corazones alemanes. La pregunta es: ¿este hombre tenía mucha preparación? No, era un hombre común, pero muy peligroso en su forma de pensar. Y lo que había en su corazón lo transmitía con tal pasión, como digo, con tal fervor, que contaminó espiritualmente a toda una nación. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, usted, si estudia la vida de los alemanes, va a encontrar alemanes que son demócratas, que viven en una sociedad justa, con primer ministros, con cámaras, con diputados y senadores, por decir así, pero también encontramos fracciones alemanas que siguen el mismo pensamiento de Hitler. En Alemania y en todas partes del mundo, esta maldad se multiplicó. Un discurso nacionalista, malo, tendencioso, que estaba en su corazón. Sigue diciendo la guía, esto es como para hacer una introducción. Con una misma lengua podemos incluso bendecir a Dios y maldecir a los hombres, por ejemplo. ¿Sí? Quiero irme hacia el final de la guía, porque esto también es importante. La vamos a seguir haciendo por partes, así, para ir compartiendo ahora ya también la Biblia, la Reina Valera 60, o la que usted tenga frente suyo. Hacia el final hay una cita bíblica que es: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Proverbio 18:21, está en negro, en la guía al final de la hoja 2. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Proverbio 18:21. En este tiempo la Iglesia también está dando un mensaje equivocado de la palabra de Dios. Sobre esta cita bíblica, por ejemplo, ¿sí? En los años, del año 2000 a la fecha, en estos casi 2000 años de vida de la Iglesia cristiana, nunca se había utilizado en relación con las enseñanzas de Jesús esta frase. Algunos le denominan a esta manera de hablar y pensar lo que se conoce como movimiento de palabra de la fe, o movimiento de confesión positiva, o evangelio o movimiento de la prosperidad. ¿Por qué? Porque sacada esta frase del contexto, se hizo muy popular en muchas iglesias, ¿sí? De hecho, que hay un predicador muy conocido llamado Cas Luna que la usa para arrancar todos sus discursos, ¿sí? El poder está, él lo dice así más o menos: el poder y la vida están en tu boca, la muerte o la vida están en tu boca, ¿sí? Y la trastoca diciendo que conforme yo haga con la boca mía una bendición o un decreto, yo gano bendición o maldición conforme a eso. Y eso no es bíblico.
el movimiento palabra de fe, o el movimiento confesión positiva, o el evangelio, o movimiento de prosperidad, usa este tipo de citas bíblicas. ¿Qué hacen? Toman la cita bíblica, la sacan del contexto y llevan a la persona a creer algo que no está en la razón de Dios para compartirla. Entonces, hay personas que se usan su boca solamente para decretar cosas buenas para su vida, ¿sí? Hay personas que tienden a acercarse a Dios y negar una enfermedad, por ejemplo. Esto es muy común. Yo niego que tengo tal enfermedad, ¿sí? En vez de decirle a Dios, tengo esta enfermedad, Señor, ayúdame porque tengo este problema, necesito tu auxilio, ¿sí? Niegan la enfermedad creyendo que al negar la enfermedad no va a tocar su vida, ¿sí? Por lo tanto, inclusive los llevan a creer que esa actitud no le tiene que hacer ir al médico. Cuando es al revés, yo tengo que clamar, sé cuál es mi problema físico mío, cuál es mi enfermedad, le digo a Dios mi problema, aunque Él ya lo sabe todo, pero yo le digo a Dios mi problema, mi necesidad, y aparte asisto al médico, ¿sí? En la hoja 3 dice, la razón de esta manera de hablar y pensar, según defensores del movimiento, se basa en una serie de textos bíblicos que usan ellos. Por eso dije que el hablar, al usar la lengua, es muy complicado si yo tomo un texto bíblico y lo saco del contexto bíblico, como pasó recién cuando compartía el Proverbio 18:21. Una serie de textos bíblicos con las siguientes palabras de Jesús. Miren cómo cambia. Si yo uso bien la palabra, ¿cómo salgo bendecido? Y si la uso mal, ¿cómo puedo salir lejos de la fe? Por ejemplo, texto bíblico de Mateo 16, 18 y 19. Un ejemplo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice el Evangelio de Mateo, versículo 18. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A partir de ese versículo bíblico, el movimiento palabra de fe, o el movimiento de la confesión positiva sobre todas las cosas, ¿sí?, afirma que Jesús nos dio autoridad para declarar cosas y que éstas sucedan, ¿sí? Si yo miro el texto bíblico, no me está diciendo eso la palabra de Dios acá. El contexto de Mateo 18 es mucho más grande y mucho más perfecto, ¿sí?, como para decir que Dios me da autoridad para desatar bendiciones o declarar o decretar cosas en la tierra, ¿sí? Lo que me está diciendo es el Señor en la misma cita bíblica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. La autoridad dada a la iglesia, no a lo personal, en la iglesia, ¿sí? Al no haber perdón, no hay perdón en los cielos. Lo que no se perdona en la tierra no se va a perdonar en los cielos, ¿sí? Y si yo desato bendición en la tierra, ¿sí?, y perdón, por ejemplo, porque Mateo 18 habla del perdón, todo el capítulo habla del perdón. Si yo desato perdón en la tierra, lo que está atado en los cielos por no perdonar se desata. Nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Si no perdonamos al hermano, quedamos atados con el hermano. Dice la Biblia, perdonaos los unos a los otros, ¿sí? Esta cita bíblica de Mateo, todo el capítulo, tanto 16 como 17 y 18, habla del perdón. No habla de demonios, habla del perdón. De lo que yo me ato por no perdonar a otros. Acá hay una pregunta, vamos, sí. Digo yo que hasta cuando uno hace la oración del Padre Nuestro, dice que primero tenemos que perdonar si queremos ser perdonados. Claro, termina esa oración diciendo, si no perdonamos a nuestros hermanos, nuestros pecados, no me puede perdonar mi Padre Celestial. Entonces yo quedo atado, pero si yo desato el perdón, recibo perdón de parte de Dios. ¿En dónde viene desde los cielos el perdón de parte del Señor? Y es verdad eso, en el mismo Padre Nuestro, en Mateo 6, está esa frase, hermosa palabra, por cierto. Aquí hay otro ejemplo, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Versículo 21 va a decir ahí, estoy hablando de un proverbio, 18, 20, 21 y 22. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, la misma cita bíblica que tocamos recién.
Y el que la ama comerá de sus frutos. Y el que haya esposa, dice, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. 3 versículos bíblicos, 20, 21 y 22. ¿Sí? De estos mismos textos bíblicos lo que se aclara, ¿sí?, en esta relación, ¿sí?, es que a veces que la persona cuando declara algo sobre su vida está queriéndole arrebatar al reino de los cielos algo. Y es imposible arrebatarle algo al reino de los cielos. Es imposible. Todos los textos claramente son palabras de Dios, sí, pues son parte de la revelación escrita, sí. Eso no lo podemos negar. Lo que sí podemos negar es la manera en que estos textos están siendo utilizados, sea la manera en que, no con la manera de Dios que Él quiere, sino, o lo que pretendía Dios que entendiéramos, ¿sí?, sino con otro tipo de enseñanza. Yo puedo darle a un texto, dice ahí en la guía, un significado que Dios jamás pretendió darle a esa afirmación. ¿Sí? Yo puedo hacer énfasis en eso. A veces puede pasar que uno lo habla o lo piensa en algo y es como que se hace realidad. Por ejemplo, a mí me ha pasado, siempre en cosas malas, porque ni siquiera me pasan cosas buenas. Ajá. Pero yo, por ejemplo, antes tenía la idea de que cada vez que llegaba noviembre, diciembre, para mí eran las peores meses. Y siempre me pasaba noviembre, diciembre. Era, pero así. Cuando yo empecé a conocer todo lo que es las cosas del Señor, yo un día dije, no, esto se termina. Noviembre y diciembre va a ser el mejor mes. Y como que hubo un cambio. De actitud. Como que claro, es como que el mismo cerebro te lleva, o las mismas palabras, toma como una vida equivocada y llevaba a que pasaba tal cosa en noviembre y diciembre. Claro. Era, pero así. Pero digamos, lo que sucedía no era que vos pensabas que noviembre y diciembre era complicado, pero usabas la palabra de Dios a la final para salir bendecida cambiando la situación. Pero sin conocer Y nada del Señor. y en el Yo conozco, empiezo a conocer las cosas del Señor. Ajá. Y esto se termina, o sea, a partir de noviembre y diciembre acá, Tiene que ser no distinto. pasa nada, acá. Siempre es distinto con Dios todas las circunstancias. Pero acá esta confesión positiva de la fe hace uso de la palabra de Dios para torcer la palabra de Dios. Siempre para sacar beneficio económico. Entonces yo tomo un versículo bíblico, lo aplico para terminar robándole al pueblo dinero, porque ese es el tema, haciéndole creer ciertas cosas, como por ejemplo que el hombre puede dar un mandamiento o exigirle cosas a Dios. ¿Sí? Diferente es la situación que vivía mi hermana. Mi hermana vive una situación pensando en un tiempo de su vida que noviembre y diciembre eran malos. ¿Sí? Pero un día cuando se acerca al Señor descubre que noviembre y diciembre pueden ser buenos meses porque tiene a Cristo en el corazón. Y ya de hecho comienza a bendecir la palabra para esos meses y la situación cambia. Espiritualmente ya lo enfrento a noviembre y diciembre con otro ánimo. Pero en el caso de la palabra de Dios, el que la predica o el que la enseña, usada con el solo hecho de que yo pueda decretar cosas para mi vida, cosas para lo que tengo cerca, ya es claro, ya se escapa de la palabra de Dios, se escapa de la intención de Dios cuando dio la palabra. La pregunta es ahí, ¿cómo podemos saber la correcta interpretación? Porque eso es un punto interesante. ¿Cómo podemos saber la correcta interpretación de la palabra que Dios dio? ¿Sí? En nuestros días pareciera, dice la guía, vamos a entrar ahora ya de lleno con la Biblia, que todo el debate termina en el punto de la incertidumbre de la interpretación. Claro, todo este debate, si estamos en la confesión positiva o si seguiremos siendo esas iglesias tradicionales, pasa en la incertidumbre de quién tiene razón con la interpretación de la palabra. Yo escucho, leo cosas como buenas, como bueno, y si yo deseo hablar de esta manera, puede decirme el otro, ¿a ti qué? Dios conoce mi corazón. Esa frase se la he escuchado a otra. ¿Qué te importa si vos me corregís esto? Si yo me gusta más tal predicador que me hace ver que soy superhéroe, todopoderoso, para declarar cosas sobre mi vida y sobre mi familia. ¿Sí? Ese es como digo, un problema grave. Dios conoce mi corazón. O al final dice la persona, cada quien busca a Dios de su modo. ¿Sí? Y solo el Señor puede juzgar, te dicen también. No me juzgues mi manera de pensar.
yo creo que tal predicador como enseña, a mí me gusta tanto que a mí me produce los eventos que yo quiero. Decreto cosas en mi vida, declaro cosas en mi vida y a mí me funciona. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede en realidad? ¿Sí? Esa es la forma de uno. Claro, es a la forma de uno. O dice, a mí Dios me ha revelado de esta manera y no acepto que critiques mi vida. Yo vivo conforme a la prosperidad, vivo conforme a estas palabras que escucho. O tal vez nadie interpretó la Biblia de ese modo. Sin embargo, hoy el Espíritu Santo nos ha guiado en este camino. Son todas las posibilidades que dice el lado que vive en la confesión positiva o en el Evangelio o en el movimiento de la prosperidad. No me juzgues, a mí esto me funciona. ¿Sí? Pero antes de pasar a contestar todas las frases anteriores, porque hay que contestarlas, hay que dejar en claro que sí existe un camino para definir la correcta interpretación de la Biblia, de todos esos textos, y esa forma disponible está para todos. Si Jesús y los apóstoles, así como los demás creyentes, no tenían acceso a estas enseñanzas, las interpretaciones nos dicen que el movimiento de confesión positiva o palabra de fe, ¿sí? Entonces no será nada difícil encontrar ejemplos de Jesús, ¿sí? Los apóstoles y demás discípulos practicando esta enseñanza de Jesús. ¿Qué sucede acá? Hay ejemplos de Jesucristo, de los apóstoles y los seguidores de Cristo que están en la Biblia que contradicen el actuar, ¿sí?, de estos tipos de personajes. Por ejemplo, nunca veremos a Pablo decretando cosas, o al apóstol Pedro, ¿sí? Pero si no encontramos tales ejemplos, entonces significa que la manera en que ellos entendieron esos textos era de un modo diferente, que no los llevaba a expresarse de esta manera. ¿Cómo manifestaba Jesús sus peticiones ante el Padre? Punto número 1. Este es el mejor ejemplo como para seguir. Recién mi hermana hablaba del Padre Nuestro, ¿sí? Y esto uno lo puede hacer en la casa, si tiene un corazón realmente sincero y recto para con Dios, ¿sí? Lo puede hacer cualquiera que desee descubrir la verdad sobre esta enseñanza. Hay que revisar la Biblia. Revisa en tu Biblia y revisa, eso es lo que hay que hacer, hay que cotejar todo, y revisa los ejemplos de las peticiones de Jesús ante el Padre. No lo que dijo Jesús de manera oscura y debatible, o sujeto a diferencias de interpretación. Por ejemplo, ¿puede citar algún ejemplo de una petición de Jesús al Padre donde haya usado este lenguaje de declarar, decretar, arrebatar, sujetar, etcétera? La respuesta a esa pregunta es no. Jesús no usa ese lenguaje de declarar, arrebatar, decretar y sujetar. Jesús no lo usa. Otra pregunta, ¿cuántos ejemplos donde Jesús hace, que uno los pueda citar, ¿sí?, de ese tipo de cosas? Ninguno. ¿Se parece tu forma de pedir algo a Dios a la forma en que Jesús la pedía? Y la respuesta es no. Jesús decía siempre, Padre, ¿sí?, invocaba al Padre pidiendo la ayuda del Padre, que se haga tu voluntad. En el mismo Mateo capítulo 6, cuando el hermano nos comentaba recién del perdón, vemos esta frase de Jesucristo, que se haga tu voluntad, la que se hace en los cielos, se haga acá en la tierra. El Señor siempre hace mención a que se sujeta su manera de pensar a lo que piensa Dios. Si te parece tu forma de pedir algo a Dios a la manera o a la forma de Jesús pedía, recuerden, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre se lo puede conceder. Momento, hay que pasar por Cristo para pedir. No tengo yo la autoridad para decretar o pedir, yo tengo que pasar por Jesucristo. Y yo arrebato, yo quito tal cosa. Y hay hasta canciones de eso en la iglesia. Miren cómo estamos haciendo un ejemplo de cómo usamos mal la lengua en la iglesia evangélica, como dijimos lo que usó mal Hitler en su tiempo. Esto de la confesión positiva se pone acá complicado. Dice Jesús
Aprende algo del ejemplo de Jesús para poner nuestras necesidades en manos de Dios. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Juan 17:18, le está pidiendo al Padre en oración, no ruego que los quites del mundo a los apóstoles y a mis seguidores, sino, Padre, que los apartes del mal. En Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Siempre se sujeta en su hablar al deseo del Padre, a la autoridad del Padre Celestial. Otro ejemplo, dijo también el Señor. Sí. ¿Me explica bien la parte de cuando habla de pasar la copa? Esa parte me la explica. Bueno, mi hermana nos pregunta sobre si es posible interpretar pasa de mí esta copa. El Señor es un hombre, por eso Él se hace llamar el Hijo del Hombre. Tiene carne, tiene huesos, tiene alma, tiene espíritu, ¿sí? Tiene sentimientos, tiene sensaciones y llega puro al momento de estar en Getsemaní, al huerto. Llega con un corazón puro, lleno de amor, pero tiene que sufrir dolor. Va a venir toda la pasión de Él sobre su vida. Por eso el Señor dice, Señor, a esto que viene por delante, haz lo que pase de mí si tú quieres. Si tú quieres que yo no llegue a vivir la pasión, los golpes, los insultos, los azotes que sufrió en su cuerpo, la corona de espinas, los clavos, las manos, ¿sí? Todo lo que vino, la cantidad de golpes que recibió Jesús, golpes de todo tipo, desfiguraron su rostro, ¿sí? Y llegar a la cruz, si tú quieres, Señor, pasa de mí este tema. Pero no, yo soy débil. Dice que en el momento de Getsemaní, Jesús sintió tanto vacío, Él tenía que llevar el pecado. Y Dios no mira el pecado. Dios aborrece el pecado. Jesús toma todo el pecado de la humanidad y dice que parece que por un instante el Señor queda lejos de su Padre. Queda solo. Señor, pasa de mí esta copa. Si tú quieres que yo no lleve el pecado de la humanidad, no lo llevo. Pero yo me sujeto a ti. O sea, pedía, en otras palabras, Si Dios le permitía no ir a la cruz, que no llegue a la cruz. Porque su carne se iba a doler. ¿Sí? De hecho, que sabía lo que le esperaba. Hay otra cosa más que sucede en ese momento. Le pide a los discípulos, ¿se acuerdan? Que oren, que velen y que oren. Que no entren en tentación. Los discípulos se duermen. Y dice un momento de la palabra de Dios que Él sudó sangre y agua. ¿Sí? Esa sudoración de sangre y agua la tienen algunas personas que están al borde de la muerte, al borde de la agonía física y espiritual. No sé si recuerdan la cita bíblica. Dice que el Señor sudó sangre y agua. Tanto es así que el Señor recibe la presencia de 2 ángeles para que lo conforten por un instante. El Señor en su carne está sufriendo el olvido de su Padre porque Él es pecado. Él toma todo el pecado de la humanidad para llevarlo en ese instante. Padre, si puedes pasar de mí este mal trago que tengo que vivir ahora, que lo pueda, no como yo, sino como tú. Dice como tú piensas, como tú quieres. Miren cómo usa el Señor sus palabras. ¿Cómo no decretó que no pasara ese tema? ¿Cómo no decretó no ir a la cruz? A ver, dejo un poco de mi sangre y todos mis seguidores son lavados por mi sangre ahora. No. El sacrificio de Cristo muestra la obediencia del Señor a la palabra de Dios y al cumplimiento de la palabra. Jesús nunca usó nada a favor de Él. Inclusive, hemos compartido no hace mucho un texto bíblico del Evangelio de Mateo también, cuando el Señor le van a cobrar las 2 dracmas a él y a Pedro, están en la ciudad de Pedro. Le van a cobrar eso y cuando le van a cobrar, Él dice, Pedro, ¿vamos a pagar sí o no? Sí, vamos a pagar, Pedro. Y dice que no tenían dinero para pagar. Y ese es el único milagro que usa Jesús a su favor. ¿Qué hace? Le dice a Pedro, anda al lago, toma tu caña de pescar, tira el anzuelo y lo primero que pises ahí, vas a encontrar un pez. Dentro de la boca del pez está un estatero. Pagá por vos y por mí, Pedro.
Ese es el único milagro, miren, que usa Jesús a su favor. Y vuelvo a repetir, la manera de hablar de Jesús es muy especial. Por ejemplo, otra cita bíblica de la hoja 4, una cita bíblica para ver la forma. Estamos hablando de la confesión positiva y esas cosas. ¿Cómo podemos malinterpretar la Biblia cuando hablamos, por ejemplo? Esto es un redondeo. ¿Sí? En Lucas, capítulo 22, 31 y 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 y 32. Está la cita bíblica ahí en la hoja 4. Pero jamás Jesús usó, por ejemplo, la frase: yo declaro, yo decreto, yo arrebato, yo reclamo, yo establezco, o cualquier cosa de ese tipo. Uno se pregunta, si Jesús nos dio autoridad para atar y desatar, para declarar y reclamar bendiciones del reino, ¿por qué Él mismo, hablo de lo que piensan la confesión de la fe, esta confesión positiva, ellos piensan de que el Señor nos dio autoridad para declamar, para reclamar, para decretar, y la pregunta es, ¿por qué Él no usa esas frases? ¿Por qué Él mismo nunca usó este tipo de frases durante su vida en este mundo? Si mi ejemplo es Jesús, ¿por qué un grupo de este movimiento de la fe, de la confesión positiva y de la prosperidad usan mal la palabra? ¿Sí? Solamente, y miren, y se enseña que ¿por qué lo digo? Porque estamos hablando de la lengua. Y le enseñan a la iglesia a decir cosas que no tiene que decir y a hablar cosas que no tiene que hablar. ¿Sí? Sí. Ellos dan órdenes. Y dan órdenes, decretan cosas, le ordenan a Dios cosas. Entonces, imagínense usando nuestra lengua mal. Estamos hablando del capítulo 3, pensando en la lengua. ¿Cómo debemos hacer? Si Jesús no lo hace, ¿por qué los verdaderos seguidores que somos nosotros, los que creemos que el Señor hablaba bien, no lo debemos hacer, ¿no? Ahí hay una serie de preguntas. ¿Por qué el mismo Jesús nunca utilizó este tipo de frases durante su vida en la tierra, en el mundo? Y si Cristo, el Hijo de Dios, a quien reconocemos, eso está en la hoja 4, en la mitad de la hoja, a quien reconocemos en igualdad con el Padre, nunca por sumisión, dice, nunca por sumisión al plan de Dios se atrevió a hablar de esta manera. Él es Dios. Nosotros sí nos atrevemos, es la pregunta. ¿Por qué nos estamos atreviendo a faltarle al Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos, el respeto y a decretarle que Él haga cosas que Él no tiene por qué hacer? ¿Saben que, claro, saben que el Señor, nosotros heredamos cosas a través de Cristo Jesús? ¿Sí? Nosotros no podemos ir a pedir las bendiciones celestiales que nos esperan en los cielos si estamos acá en la tierra. Tenemos un orden. Todo se pide en el nombre de Jesús. Y todo se pide en la voluntad del Padre. Porque también hemos escuchado que hay cosas que van a suceder solo en la voluntad de Dios. Y no como vemos a esto de la confesión positiva. Si la iglesia usa mal la lengua, si la iglesia usa mal los pensamientos, estos es imposible. Título: ¿cómo manifestaron los apóstoles sus necesidades ante el Padre? ¿Cómo usaron ellos su lengua? Esta es toda una introducción para ir al capítulo 3. Recién contamos de la vida de Hitler. ¿Por qué? Porque él con lo que hablaba encendía el corazón del nacionalismo de ese tiempo del pueblo judío, del pueblo alemán. En contra de los judíos, en contra de los franceses, en contra de todo ese tiempo en el siglo XX. Eran discursos llenos de fervor, de maldad, en contra de los otros pueblos, haciendo ver que el pueblo alemán era superior a todos. Vemos esto de la confesión positiva, metidos en la iglesia ahora, decretando, declarando cosas y usando la palabra de Dios mal, sacando el texto fuera del contexto bíblico. Ahora, ¿cómo hacen los apóstoles en sus necesidades ante el Padre? Acá vamos esto. Bueno, pero Jesús dijo que los que creyeran en Él harían cosas más grandes. Esta cita bíblica es increíble. Y nosotros podemos hablar, eso dicen los de la confesión positiva, con autoridad, porque Cristo dijo que haríamos cosas aún más grandes. Cita bíblica mal enseñada, mal explicada en la iglesia, porque el Señor lo que está diciéndole: ustedes como iglesia van a llegar a lugares donde yo no voy a llegar. Y de predicar el Evangelio a toda criatura en el mundo.
El Señor predicó en Judea, en Samaria, predicó en su tierra, pero la iglesia del Señor predicará y hará cosas más grandes en la predicación del Evangelio. ¿Sí? Por eso, Hechos capítulo 1, verso 8, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último. Esa es la tarea de la iglesia, eso es lo más grande que vamos a hacer. Nunca haremos milagros más grandes que Jesús. Haremos a los sumos en la misericordia de Dios, haremos iguales. En realidad nosotros no haremos nada. En realidad hará el Padre en nosotros, obviamente, usándonos. Pero Jesús sí hizo. Mi tarea más grande, comparado con la tarea de Jesús, es llevar el Evangelio a toda criatura. Están en el confín de la tierra, yo voy a llevar el Evangelio. En el mandato de Mateo 28. Cita bíblica mal explicada. Creyendo que nosotros haremos cosas más grandes que el Señor. Esa cita bíblica está metida en la Biblia, pero con un contexto sacado realmente de esto de la confesión de la fe. Dice ahí, ok, vamos a transitar por este camino nuevamente, la solución es la misma. Si cuando Jesús habló de que sus seguidores harían cosas más grandes que las suyas, Él tenía en mente que utilizarían el lenguaje, ¿sí? Y movimiento de la fe, o sea, movimiento palabra de fe, entonces nos sería difícil encontrar ejemplos en los apóstoles, donde en forma práctica se utiliza este vocabulario y se los expresa esta forma de pensar. Nuevamente, si tú eres recto de corazón y sincero en tu amor por Dios, lo puedes hacer en tu casa, estudiar la palabra, cualquiera lo puede hacer, revisa Hechos de los Apóstoles y todas las cartas que vienen después. Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ¿sí? Gálatas, Efesios y el resto de las cartas. Si yo soy noble de corazón, lo que tengo que hacer es revisar cómo actuaron los discípulos de Cristo, los apóstoles. ¿Qué sucede cuando yo reviso eso en las cartas? Puede citar, dice, algún ejemplo donde Pablo, Pedro o algún otro apóstol o creyente utilice el lenguaje del movimiento palabra de fe? Y la respuesta a esa pregunta es no. Ni Pablo, ni Pedro, ni ningún discípulo seguidor de Cristo que esté en la Biblia usa palabras como usa el movimiento de la fe de este tiempo. Otra pregunta que yo me puedo hacer, si yo busco sinceramente en la Biblia, si soy noble, ¿no? ¿Puede citar alguna ocasión donde Pablo, Pedro o otra persona declare, decrete, reclame o arrebate? Y la respuesta es no. ¿Por qué entonces estos de la confesión de palabra positiva, confesión positiva, palabra de fe, ellos reclaman, arrebatan, decretan y declaran? Se convierten en brujería después. Son brujería, curanderismo. Eso sería realmente brujería cristiana, más o menos como para aplicarlo en este tiempo, ¿sí? De hecho que así lo hacen. Hay unos ejemplos increíbles. Después, si no me permite, les cuento algunos que son increíbles. ¿Cuántos ejemplos podemos citar de eso? Ninguno que haya usado los apóstoles. ¿Se parece tu forma de pedir a la forma de los apóstoles? Es una pregunta personal, a contestarnos nosotros. Yo pido como pedían los apóstoles. Yo vivo pidiendo en el nombre de Jesús la bendición del pan. Lo decíamos el día domingo. Hay que actuar como Cristo bendecía, hay que actuar como los apóstoles, imitando a Pablo, imitando a Pedro, imitando a los apóstoles de Dios, bendiciendo como ellos bendecían. Y yo creo que la iglesia va camino a otra cosa si hace eso, va camino al verdadero camino de la fe. Pablo dijo, versículo 7 de 2 Corintios 12, estoy hacia el final de la hoja 4. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, ahí está la cita bíblica completa, me fue dado un aguijón en mi carne, dice el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, ¿sí? Respecto a lo cual 3 veces, acá dice decretó, le clamó, le dijo algo al Padre, no, 3 veces le he rogado, dice al Señor, que me lo quite de mí. ¿Qué hizo Pablo? Tiene un problema en su carne, un aguijón en la carne. ¿Qué dice? Yo decreto que ese aguijón no está.
yo lo reclamo al Señor que me quite eso. No, yo ruego a Dios que por favor Él me lo quite, que el Señor me lo quite. Y me ha dicho el Señor, porque viene la contestación de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo está siendo débil por el aguijón de la carne, ahí eres fuerte. Por tanto, de mi buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo entiende que no puede decretar nada ante Dios, que no puede declarar ni reclamarle nada a Dios, sino que él depende de Dios. Y si tiene que pasar el problema con Dios, él dice, en mi debilidad, en lo más bajo mío, Dios se va a glorificar. Como hizo Jesús. Como pasó recién cuando compartíamos lo de Jesucristo en Getsemaní. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? En mi debilidad, en tantas debilidades de tantos hermanos que tienen en sus vidas, en el tema de los aguijones de la carne, la debilidad se potencia en Cristo Jesús, en el poder de Cristo. 2 Corintios 12, 7, 8 y 9. Ni Pablo, ni Pedro, ni ningún otro apóstol, ni ningún otro creyente en el Nuevo Testamento jamás utilizó las palabras, o sea, volvamos a nuestra lengua, jamás utilizó las palabras, yo declaro, yo decreto, yo arrebato, yo reclamo. Ellos estuvieron con Jesús. Otros discípulos estuvieron cerca de los apóstoles. Si ellos conocían las palabras de Cristo, ¿por qué no utilizaban este lenguaje de la moda actual del movimiento Palabra de Fe? Porque, otra pregunta, ¿por qué en la conducta y en las oraciones de los creyentes del Nuevo Testamento, voy a la hoja 5, dice, no vemos la utilización de este vocabulario, enseñanza o pensamiento? ¿Qué ha pasado en la iglesia? Usar mal la lengua me lleva a un contexto de error. Recuerden que de la llenura de mi corazón habla mi boca. Si mi corazón está oscuro, interpretando mal la palabra de Dios, mi boca va a hablar, mi lengua va a hablar mal de las cosas que tengo que interpretar bien. ¿Se puede interpretar bien la Biblia? Sí. Pero para eso hay que ser noble. Hay que sacar la Escritura, hay que pedir que el Espíritu Santo venga y nos guíe. Y veamos cómo actuaron los apóstoles y si se parece la iglesia primitiva a la iglesia actual. Sé que es diferente, no voy a decir que todas las iglesias estén en el movimiento de la fe o en el movimiento de la prosperidad, pero hay un gran número que sí, hay un gran número que no. El gran número que no, lo que intenta, como estamos intentando nosotros ahora, es sacarle las dudas, porque en la medida que estamos grabando esto, estamos mandando un mensaje para que quede guardado en el corazón de los hermanos. Y si alguno nos escucha, un día diga, estos locos que estaban ahí, estaban diciéndonos que esto no puede ser, que vamos a la Escritura, que le pidamos auxilio al Espíritu Santo. Sigo acá en las palabras que están ahí en el comienzo. ¿Tenemos acaso más credenciales de autoridad que los apóstoles? La iglesia actual. Los predicadores de la fe de este tiempo que dicen eso, ¿tienen más autoridad que los apóstoles? Los apóstoles, siendo apóstoles, habían sido elegidos y revestidos de gran poder y autoridad, de quien parte de sus oraciones y vida están contenidas en el resto del Nuevo Testamento. No se atrevieron a usar este lenguaje de declarar, decretar, arrebatar, establecer y reclamar. La pregunta es, ¿nosotros sí nos atrevemos? Que en el nombre del Señor no nos atrevamos. Que como iglesia, cuando usemos nuestro corazón, cuando usemos nuestra lengua, no hagamos abuso. Eso va a venir un ratito después. Todo está basado en la Biblia. Sí, todo está basado en la Biblia. Última pregunta que uno puede hacerse, o debamos hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué en el resto del Nuevo Testamento nunca se vuelve a tocar el tema? ¿Por qué cuando la gente sufre, las cartas apostólicas no enseñan a arrebatar el reino? O sobre declarar sanidad, por ejemplo. O sobre declarar éxito o prosperidad. Con respecto al tema de la sanidad, hemos visto a muchas personas sufrir cuando han venido estos supuestos apóstoles o profetas a decir, me dijo el Señor que tal persona le declara que va a ser sana, y dejan en una familia, en una persona, una verdad que no es cierta. ¿Sí? Cuando si yo le ruego al Señor, puedo encontrar de parte de Dios la misericordia, y si está en su voluntad, vendrá salud sobre el enfermo. En el mismo evangelio, en la misma carta de Santiago, vemos que la oración del justo puede mucho.
Pero me dice que primero, la oración de los ancianos, capítulo 5, vamos a llegar más adelante, esa oración me aclara, primero hay salvación y después hay sanidad. Pero todo en la voluntad de Dios, no en la voluntad de aquel que hace la oración. Yo me sujeto a Dios y le ruego a Dios que obre. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que realmente todos los nuestros estuvieran sanos? Claro que sí. Pero dependo de la voluntad de Dios, no de mi voluntad. Dios es soberano. Digo acá un poquito. El precio que uno paga con la obediencia. Porque cuando uno obedece, realmente Dios escucha. Dios escucha. Uno se ríe, pero. Y está en Él. Le tocaremos el corazón. A Dios no lo podemos conmover con lágrimas. Claro, no. Pero le tocaremos el corazón que verá. Te voy a bendecir. Y ahí está la fe. La oración que hiciste. Claro. Pero uno siempre pide hasta por favor. Y en el amor de Dios podemos encontrar su misericordia. O no encontrar la sanidad, pero sí encontrar la salvación, por ejemplo, de las personas. Miren lo que sucede acá, miren lo que está, la pregunta que viene. Tenemos, dice, ¿será porque nosotros sabemos algo que ellos no sabían? ¿Tenemos algo que ellos no tenían? ¿Podemos presumir de más autoridad que los apóstoles? No. Vuelvo a repetir, jamás practicaron los apóstoles ese tipo de lenguaje. No usaron su lengua para ese tipo de cosas. Si de veras esta epístola de Santiago es el primer y más antiguo escrito del Nuevo Testamento, escuchen esto. Si de veras esta epístola de Santiago es el primero y más antiguo del escrito del Nuevo Testamento, entonces es aún más notable que Santiago no deje el Antiguo Testamento atrás en la antigua dispensación, sino que lo traslada al nuevo tiempo y le ofrece a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Les recuerda qué es lo que tiene que ser de la conducta de un cristiano o de un judío. Donde quiera que uno tuviera, esta carta es práctica, como dije al comienzo, de cuando enseñábamos Santiago en el capítulo 1. Puedo vivir en Salta, en Jujuy, en San Luis. Todos tenemos que tener, no hacemos acepción de persona, no hacemos abuso de la lengua, no discriminamos a nadie, ¿sí? En la iglesia, e intentamos realmente vivir de una forma diferente, conforme a la Escritura, siempre mejor. Nos ha mostrado nuestro Señor mismo en su conversión con los dos discípulos que del camino a Emaús, ¿se acuerdan del camino a Emaús cuando vuelve? Cómo las Escrituras del Antiguo Pacto, no solamente para Israel, sino también en medio de la iglesia, de su iglesia, seguirán dando testimonio de lo que a Él se refiere. Claro que sí. Aunque Santiago no lo dice en tantas palabras, dice, ¿no podríamos ver a Jesús como la sabiduría de lo alto encarnada? Sí, Jesús es la sabiduría de lo alto encarnada. Y no nos enseña esta sabiduría el camino, dice, de la imitación. Hablábamos el domingo de imitar a Cristo Jesús. Efesios capítulo 5, verso 1, y todas las otras dos citas bíblicas que hubo en Corintios, como en Filipenses, de imitar a Dios. ¿Sí? Vamos a de lleno meternos vamos a leer Santiago capítulo. Todo esto fue una introducción para saber qué está pasando en la iglesia y qué pasó en el mundo por aquellas personas que utilizaron mal su lengua. Ejemplo Hitler, cuando lo dimos recién. Ejemplo de este movimiento confesión de fe o confesión positiva que usan mal la escritura cuando hablan o cuando decretan cosas. ¿Sí? Veamos qué nos pasa a la iglesia y vamos a los textos bíblicos vamos a leer Santiago capítulo 3. Miren todas las cosas que podemos rescatar. Es impresionante las cosas que Dios nos puede enseñar. Y recién yo dije, aproximadamente cuando se hizo esta carta, ¿no? O sea, es de las cartas, se conoce como la carta más antigua, ¿no? Del Antiguo Testamento, en el contexto, ¿no? Me voy a Santiago capítulo 3 y lo leamos juntos. Así que Padre Celestial, lo leemos en tu nombre. Dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en la palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, recuerden que refrenar es sujetar, todo el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué tema! Vamos a ver este tema del primer pasaje.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El maestro es aquel que lleva o que se dedica a la enseñanza en la iglesia, o en una célula, o en una casa de oración. Él lleva una predicación basada en la Escritura, ¿sí? Normalmente los maestros tienen un nombramiento oficial dado por la iglesia para llevar la palabra o enseñarla, ¿sí? Le está diciendo en esta carta, miren hermanos míos, como parafraseándola, no te hagas el maestro, ¿sí? Como que estás preparado para predicar o enseñar, ¿sí? De muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación cuando enseñamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué mayor condenación? Porque si yo enseño la palabra, le explico, por ejemplo, mi hermano, es bueno ofrendar, pero usted me mira a mí y me dice, pastor, pero vos me estás enseñando eso, pero no ofrendas nunca, ¿cómo es el tema? No sos un hacedor de la palabra, sos un oidor, la das, la enseñas, pero no la pones por práctica. Por lo tanto, yo tengo mayor condenación. Más sé la Biblia, la enseño, pero no la cumplo. ¿Sí? Es lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Sí? Sé como de los hermanos Gatica, soy de los que predica, pero no practica. ¿Sí? Más o menos haciendo una broma, ¿no? Pero digo una cosa, pero no la vivo. El maestro tiene mayor condenación porque se hace maestro de los hermanos con un deseo. El maestro también tiene que ser ejemplo. Yo les quiero a esta cita, no está anotado ahí, pero si la ponen, dice la lengua y su uso y su abuso. Yo les quiero leer una cita bíblica que la marcan. Esto la tiene que tener el pastor, el predicador. Hebreos, estaba un poquito antes, termina diciendo en Hebreos 13, esto que es duro. Hebreos 13:7. Miren cómo acá lo que va a pasar es que acá los pastores van a hablar. Acordaos, iglesia, hermanos míos, acuérdense de los vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Predicaron, enseñaron la palabra de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, o sea, cómo obró el que predicó. Miren, ¿no? Cómo obró con su conducta cuando predicó. Y dice, e imitad su fe. Pero si me predicó, me enseñó y su conducta fue mala, ¿qué voy a imitar de su fe? Este versículo 7 me habla justamente de la responsabilidad que tiene el maestro, el predicador o el que se sube al púlpito para que con su manera de vivir, tanto como predicó, viva la palabra de Dios. Hablé de perdón, pero no puedo perdonar, no sabe perdonar. Habla de amor, pero no tiene amor. ¿Qué me venía a decir si tu conducta es mala? ¿Cómo voy a imitar algo bueno tuyo? Recuerden que lo poco bueno de todos nosotros viene de Dios. O sea que quiere decir que a la larga no conoces de Dios. Y ahí está cuando extravían a la gente. Y la llevan por mal camino. Encima que no tienen estudio bíblico, nada, entendimiento. Claro. Peor todavía. Ayer nos mostraba, estábamos hablando con mis hijas, con Mabel, y pasaba esto con las chicas, cuando hablábamos con las chicas, y decían, nos mostraban de la bendición del chicle. De aquellas personas que entregaban un chicle en la iglesia, la pueden encontrar, está ahí en el bendito canal de YouTube. Le entregaban un chicle y al que no recibía el chicle decía, no vaya a ser que mañana estés muerto, ¿no? Por no masticar el chicle. O sea, aún se dan el ojo de maldecir. Masticate chicle porque mañana te estoy enterrando. Si no lo masticas, mañana te estoy enterrando. Un pastor repartía chicle. Bueno, apostasía pura. ¿Qué estaba hablando? Su lengua hablaba cualquier cosa, hacía un abuso de su lengua. Bueno, Decía, el que come sin estar enfermo, mañana se va a estar muerto. ¿Y a cuántos extravían así? ¿Y a cuántos se extravía así? El que predica tiene que vivirla. El que se sube al púlpito tiene que saber que si dice una palabra, tiene una consecuencia en su conducta para que otros imiten su fe. Versículo 2, vamos a seguir explicando el 2 ahora. Porque todos ofendemos muchas veces. Claro que sí. Si alguno no ofende en palabra, ¿sí? Si alguno no ofende en palabra, ¿sí? Este es varón perfecto, capaz también de refrenar, de sujetar
todo el cuerpo, porque acá viene un tema, recién lo dijimos, la lengua dice cosas, pero los gestos, hablamos el día domingo de los gestos, nuestros gestos acompañan a veces lo que decimos. Las acciones de nuestro cuerpo acompañan todo eso. Todo mi cuerpo puede cambiar si yo no me sujeto. Dice la Biblia acá, lo intentemos interpretar, ¿sí? Un poquito todos juntos con la ayuda del Espíritu Santo. Toda ofensa es un pecado contra Dios, estamos de acuerdo, ¿no? Una ofensa es un pecado contra Dios, ¿sí? Y acá implica, en el sentido, ¿sí?, de que hay una ofensa en contra de la persona, de los hermanos o de las personas que tenemos cerca, y a través de esa ofensa de los hermanos estamos ofendiendo a Dios. Cuando dice, y aquí que dice el punto 2, porque todos ofendemos muchas veces, ¿sí? Cuando yo ofendo, estoy haciendo un pecado en realidad, porque cualquier ofensa es hacia mi prójimo o hacia Dios. Recuerden el mandamiento supremo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, como usted lo conoce, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo ofendo, estoy faltando, estoy pecando contra ese mandamiento. Si yo ofendo a alguien, no estoy cuidando a mi prójimo, no estoy amando a mi prójimo, ¿sí? Me está diciendo eso la palabra, y lo que me está diciendo más claramente todavía es que si yo no ofendo, ¿sí?, me dice, primero, muchos ofenden de muchas veces. Y es verdad, muchos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, si no ofende en palabra, este es varón perfecto. Significa que el perfecto, en la explicación, es un santo que vive conforme a la palabra de Dios, la usa bien, pero su lengua ya sacó todo lo malo que tenía que sacar. No hay palabras ociosas, no hay ofensas, no hay pecado en su vida y está muerto en su carne, vive en lo espiritual, no vive en la carne, ¿sí? No vive en la carne. Hay un lenguaje, wow, qué tema este. Nosotros los hijos de Dios, a todos los que estamos acá, porque lo conozco, a todos nos gusta cantar y hablar bien. O sea, nos gusta compartir la palabra, eso quiero decir. Yo quiero que leamos un texto bíblico porque esto les va a gustar a todos. Vamos a ir a Efesios primero. Miren lo que pasa con Efesios. Vamos a ir a Efesios al final. Miren cómo hablamos los hijos de Dios o cómo no hablamos. ¿Sí? Efesios capítulo 4. ¿Sí? Y leo desde el versículo 22 en adelante, 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y habla algo de hablar ahora. Por tanto, dice el 25, desechando la mentira. O sea, cuando yo hable no puedo hablar mentiras. Los hijos de Dios no debemos hablar mentiras. Pero las piadosas que me salvan de tantas cosas, ninguna. Las que me dicen que yo... ninguna. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Somos parte del uno del otro. ¿Sí? Somos parte del uno del otro. Quiero ir un poquito más y quiero que vamos un ratito a... vamos a ir a Efesios, a Filipenses, sí, si me acompañan a la carta de Filipenses. Y nuestra manera de hablar también está guiada a las cosas buenas que tenemos que hacer, ¿sí? A las cosas buenas que tenemos que hacer. Filipenses capítulo 4, verso 8 en adelante. Habla de mi manera de pensar y de mi manera de hablar. De estos ejemplos que damos con nuestra vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, eso es lo que tiene que pensar el cristiano. No puede pensar en basuras, ¿no? Cosas malas. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste, dice Pablo, y recibiste, y oíste, y vistes en mí,
Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Si volvemos un poquito más adelante, ¿sí?, podemos encontrar en la misma carta si me acompañan, en la misma carta de Filipenses, un poquito más adelante nada más, cuando el mismo apóstol Pablo va a decir esto que está hacia el final del capítulo 2, en el versículo 12. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Y mi manera y mi lenguaje de hablar, en otro texto bíblico que usted lo capaz que lo ha escuchado, dice: y hablad entre vosotros con salmos, con himnos, en Efesios lo va a encontrar, y con cánticos espirituales. ¡Wow! O sea, mi manera de hablar puede cambiar. El uso de mi lengua está para bendecir. Está para bendecir. En un mundo que no bendice, yo bendigo. Bendigo aún a mi enemigo. Bendecido a vuestros enemigos, dijo Jesús en las bienaventuranzas. ¡Wow! ¿Cómo me cuesta? Sigo en Santiago 3. Bueno, dice que hay un varón, ¿se puede llegar a un varón perfecto? Sí. De nuevo aparece Efesios. El varón perfecto a la estatura de Cristo, Efesios 4:13. Varón perfecto a la estatura de Cristo. Ah, pero el Señor era muy grande, pero el Señor es mi ejemplo. El Señor es mi ejemplo para seguir. ¿Cómo puedo crecer hasta la estatura de Cristo? Puedo pedir que el Señor me ayude, me auxilie. Versículo 3 de Santiago 3. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, ¿sí?, para que no obedezcan y para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Vieron cuando uno le pone el cabestro, le pone eso en la boca del caballo? Si yo lo toco hacia la derecha, le tira el hocico a la derecha y el caballo va a girar a la derecha. Si lo toco hacia la izquierda, va a girar hacia la izquierda. Si lo freno, lo sujeto. ¿Sí? Versículo 4 decía esto: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, dice, por donde Él quiere, por donde Él las gobierna, estoy diciendo mal, yo estoy hablando mal, con un muy pequeño timón por donde Él que las gobierna quiere. O sea, no sé si han visto grandes barcos, ¿no? En el barco, sobre todo esos barcos viejos, esos barcos de piratas o los otros barcos, hay un timón atrás. Y yo tengo todo el viento a favor o en contra, y yo lo voy manejando al viento, voy manejando con las velas. Pero yo puedo girar el timón y con viento a favor girar hacia la izquierda o hacia la derecha. O girar completamente la nave para encontrar buen viento. ¿Sí? Me dicen que la compara así a la lengua. ¿Sí? Como si fuera algo muy pequeño, pero que me gobierna. No sé si es el punto, ¿me entienden? Algo muy pequeño gobierna el caballo. Algo muy pequeño gobierna la nave. ¿Sí? En este caso, comparando a la lengua, en el actuar de cómo gobierna la lengua. Gobierna todo mi ser. De la llenura de mi corazón, habla mi boca. Algo muy grande que es mi corazón, pero la boca lo puede transmitir. Me voy a la guía. Dice la lengua, su uso y abuso. La lengua es mencionada casi en toda la epístola de Santiago. Recién lo comenzamos leyendo. Santiago 1:19, versículo 26, el versículo 12 del capítulo 2. Santiago 3, verso 1-2. Santiago capítulo 4, verso 11. Santiago 5, verso 12. Santiago está dando un diagnóstico básico de la salud espiritual del creyente mediante sus conversaciones. ¿Qué conversamos nosotros cuando estamos hablando? Tal diagnóstico comienza con examinar los pecados de la lengua. Esto de mirar cómo conversamos entre nosotros, qué charlamos entre nosotros. ¿Le dedicamos más tiempo al fútbol, más tiempo a las cosas de Dios? ¿Qué le dedicamos más tiempo? ¿A los Juegos Olímpicos que están ahora, a la política? ¿Qué le dedicamos más tiempo? ¿Sí?
¿Cómo son nuestras charlas? A veces que hay charlas con hermanos que son riquísimas y no quisiéramos cortarlas nunca porque siempre estamos hablando de la palabra, del Señor, de lo que Dios está haciendo en nosotros, en los hijos, y nos compartimos una cita bíblica u otra. ¿Cómo hablamos entre nosotros? Dice ahí, bueno, ahí está la cita bíblica desde el comienzo. Hermanos míos, no os hagáis mucho maestros, sabiendo que recibir es mayor condenación. Advertencia a esta palabra. Santiago advierte en contra del deseo apresurado de ser maestros de la palabra de Dios. Este es un punto interesante. Efesios 4 dice que los pastores tienen que ser pastores y maestros. Y yo creo que los pastores tienen que ser maestros, conforme a la escritura de Efesios, ¿no? Pero muchos de nosotros quisiéramos enseñar la palabra a otros y quisiéramos predicarle a otros. Pero si yo me apresuro en el deseo, ¿sí?, puedo equivocarme porque puedo alcanzar mayor condenación si yo después no cumplo la palabra que estoy enseñando. Otros me están mirando y me dicen, pero el pastor me dijo que robar es malo. Y resulta que mañana aparece en el titular del diario, el pastor Marcelo robó una planta en tal lugar. Yo tengo una frase que mi mujer me mata con esa frase. Si se la digo se va a reír ahora ella. Pastor las 24 horas del día, te dice. Y es cierto, es pastor las 24 horas del día. No me puedo sacar el traje de pastor por 5 minutos para ir a comprar al chino y pelearme con el chino. No puedo. Quisiera de tanto en tanto cortarle la cabeza al chino. Cuando veo la basura ahí. Pero no puedo, no debo. Porque soy pastor las 24 horas del día. ¿Sí? Si yo le voy a enseñar algo al chino, ¿con qué carácter le voy a enseñar al chino? No le puedo enseñar nada. El pensamiento aquí es que aquel que emplea su lengua para la enseñanza de la Biblia, estoy leyendo el final de la hoja 5, asume una mayor responsabilidad ante Dios y los hombres. Imagínense, yo estuve con los jóvenes el día sábado. Yo estoy muy contento porque, aunque me faltaron algunos alumnos el sábado, siempre somos un grupo lindo. Los más chicos cada vez quedan menos, más chicos. Y muchos están pasando de 10 a 11, a 12, 13. Y estar con los jóvenes es lindo. Estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Pero imagínense, uno tiene esos corazones tiernos, de una edad joven en la palabra de Dios, enseñando sus primeros pasos, y que uno les enseñe algo y que después vean en nosotros muchas flaquezas que, el pastor habla de no pelearse, pero se pelea con todo el mundo. Habla de que hay que amar al prójimo y no ama a ninguno. Y ellos, los chicos, son los más rápidos en ver. No sé si ustedes saben que los chicos nos observan, porque ellos pueden decir, pero pastor, me enseñaste algo ahí el día sábado, y ya el día domingo se te chispoteó todo, se te fue todo. Los chicos son aquellos, ¿cómo puedo decir? Son nuestro ejemplo. Nuestros hijos son nuestro ejemplo. Ellos pasan a ser como los hijos. Y son como esos hijos que uno necesita realmente que vean en nosotros los buenos ejemplos. Como dije yo el día domingo, nuestros hijos nos imitan muchas veces. No se vuelvan ambiciosos por enseñar. No es una prohibición de que tal don de la persona que realmente tiene el llamado divino a enseñar. Es sencillamente la advertencia de que doy la vuelta a la hoja número 6, de que este ministerio, la enseñanza, no debería ser tomado a la ligera. ¡Oh, qué tema! Miren, uno de los errores más grandes que cometemos los pastores en la iglesia es que a los hermanos, para dejarlos contentos y que comiencen a hacer algo, ¿saben a dónde los mandamos? A la escuela bíblica. Y terminamos diciendo, a ver, como les queremos promover para que hagan, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer vos? Bueno, enseñé la escuela bíblica. Y le damos los retoños, le damos los más débiles, para que ellos, en vez de cuidarlos, de hablarles y de ser ejemplo, y les bajamos la caña a los chicos, les terminamos dañando a los chicos. Porque cuando los chicos dicen, pero si mi maestra de escuela bíblica hace cualquier cosa, pero ¿cómo yo no lo voy a hacer? Pero lee la Biblia. Sí, lee la Biblia, pero no es mi ejemplo. Nosotros para esos más chicos somos ejemplo. ¿Sí? Y por eso digo, es una irresponsabilidad darle
darle una responsabilidad, es una responsabilidad darle a un maestro que no tiene corazón de maestro, porque no tiene su vida transformada. El ser maestro es algo muy importante. Estamos hablando siempre del que habla la palabra, de aquel que enseña la palabra en la iglesia. Y dice acá en la hoja, ¿no? La compartamos un poquito. Los que enseñan la palabra de verdad recibirán un juicio más severo si no practican lo que enseñan. Es lo que estamos contando. Claro que sí es un juicio más severo. Mucho te di, enseñaste, después mal con tu ejemplo. ¿Por qué? Porque no fuiste un hacedor de la palabra. No la cumpliste nunca. Ya que los tales deben cumplir unos requisitos bíblicos. Y ahí están los requisitos bíblicos. Primera de Timoteo 3, verso 1. Usted uno lo puede leer en casa, del 1 al 7, del 1 al 7. Está ahí la cita bíblica de Tito. En la segunda carta, después de la segunda de Timoteo. Tito 1, 5 al 9. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Hay que añadir que tales maestros son ancianos en la iglesia local. El maestro es un anciano de la iglesia, está al nivel casi puede estar del pastor. Entonces no es cualquier cosa, ni ser anciano, ni ser pastor, ni ser maestro. ¿Sí? Es una gran responsabilidad enseñar la Biblia. Entonces cuando veamos cómo usamos la lengua ante los hermanos, cómo usamos nuestra lengua, hablamos bien entre nosotros, nos cuidamos, el maestro debe estar preparado para obedecer lo que dice la palabra, la Biblia. Nunca puede llevar, recuerden, Hebreos 13:7. Recuerden Hebreos 13:7. ¿Cómo van a imitar al pastor si el pastor no es cualquier cosa? Nunca puede llevar a otros más allá de lo que él mismo ha practicado. Hebreos 13:7 dice, imitad su fe. ¿Cómo si no tengo fe? Enseño, no tengo fe. ¿Qué van a imitar de mí? Nada. ¿Qué van a imitar de su maestro de escuela bíblica? Nada. Pero el maestro de escuela bíblica hizo uso de su lengua, enseñó algo y estuvo con error su vida. Sigue diciendo acá, el mensaje que le enseñe creará impacto en otras vidas a la medida que vean el mensaje reflejado en su propia vida. Si vive en cualquier clase de pecado, mal testimonio, dice ahí entre paréntesis, mientras enseña, está impulsando la tal práctica. Porque claro, ¿cómo lo va a impulsar tal práctica? Vos vivís haciendo cosas malas y enseñás la Biblia. Yo le estoy mostrando un mal ejemplo a la persona, porque mi testimonio es malo. El que enseña no tiene que tener testimonio malo. Por eso la enseñanza es tan linda y tan bella. Lo mismo pasa con los alabancistas. Claro. Son paracaidistas algunos y Mira, quieren manejar ellos como a ellos les parece y su vida es desordenada encima. Miren, yo he conocido hermanos que algunas veces están muy honestos conmigo y me han dicho, pastor, yo no voy a cantar ahora porque estoy mal, estoy pasando por un proceso de pecado. Ore por mí para que yo cambie. Y otros, sinceramente, se acomodan la ropa, se ponen el traje y suben lo mismo. En algunos, por eso entiendo lo que vos me decís, para todos esto es parejo para todo el mundo, para el que predica, para el que canta. Hay alabancistas que se creen estrellas, Sí. o sea, YouTube, eso, pero uno los ve y dice esto de cristiano, o sea, cantan bonito, pero de cristiano No tienen nada. y el diablo los confunde sus mentes. Yo le voy a contar este ejemplo porque ustedes lo pueden disponer del ejemplo. Hay un cantante que nosotros por ahí cantamos muchas de sus letras que se llama Marcos Witt. Y Marcos tiene un libro que ustedes lo pueden encontrar, está el libro todavía, se consigue en internet. El libro se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? Y él cae después. ¿Qué hacemos con estos músicos? Y él cae después. ¿Sí? Sigo acá un poquito, ya con esto vamos terminando, creo, la primera parte de esta. El ego lo lleva a lo malo. Porque no oran, no leen la Biblia. Son mal testimonio y eso cunde el ejemplo. Mientras enseña, está impulsando tal práctica, aunque el mismo maestro no esté consciente de ello. Claro, si vos no estás consciente capaz de tu pecado. Pero realmente su enseñanza debe ser su propia vida, el testimonio del maestro. Eso es cosa seria. Esta enseñanza bíblica no es juego, dice.
Todo lo que viene en rojo son parte de toda la cita bíblica que vamos a ir compartiendo. Sí, ya con esto vamos a cerrar. Quiero llegar al punto 2. Usted la sigue lo que viene en la palabra que estamos compartiendo, ¿sí? Ahí está la cita bíblica completa en todo lo que es rojo, ¿sí? Pero en el punto 2 que aparece ahí en la guía dice, un mensaje en general. Todos ofendemos en muchas cosas. Pero aquel que controla su lengua, o sea que la refrena, es una persona bien equilibrada y disciplinada. El que controla su habla no tiene dificultad en el dominio propio en las demás áreas de su vida. 2 Timoteo 1:7. Todo nuestro cuerpo va. Yo cuando comencé hablando dije, hay personas que ofenden y creen que no es la ofensa o el abuso es solo el golpe o la acción. Pero hay muchos que ofenden con palabras y hieren tanto las palabras como los golpes. Hay veces que hay agresiones verbales que son tremendas para las personas, ¿sí? No tan solo la agresión física, y hay agresiones físicas que van incluidas con agresión verbal, ¿sí? Hay personas que han llegado a reaccionar mal porque hubo una agresión verbal tan grande del otro lado que les hablaron mal, usaron mal la lengua y vino la agresión física, la respuesta del otro lado. Ustedes lo han visto en la calle. Un conductor se pasa la luz en rojo y el que todavía se pasó la luz en rojo insulta al que le tocó la bocina y terminaron todo mal. Hicieron reaccionar al que venía bien y que se había cuidado, lo hace reaccionar mal, aún agresivamente. Dice, el varón perfecto, en este caso el único perfecto es Jesús, pero la perfección que habla aquí es madurez total, completa, y una persona totalmente disciplinada. Hay 5 figuras, dice ahí, símiles del lenguaje o lengua. Una dijimos el freno, ¿se acuerdan? ¿No? El freno del caballo. La herramienta está colocada en la boca del caballo y por medio de ella quien le monta, o sea, quien la guía al caballo, gobierna la conducta del caballo, controla su cuerpo. El caballo gira todo su cuerpo hacia la derecha o la izquierda conforme a eso pequeño que tiene en su boca. Así la lengua puede dirigir una vida para bien o para mal. El timón, otro ejemplo, que apareció ahí, es pequeño en comparación a la nave, es muy chiquitito, va en la parte de atrás de la nave, pero si se gira el timón, se controla la dirección de la nave. La lengua es un miembro pequeño y oculto, pero puede jactarse de grandes enseñanzas, para bien o para mal. Conforme a lo que enseña, dirige a otros para edificación o destrucción. Recuerden la vida de Hitler, usó su vida dando discursos nacionalistas para edificar en la nación alemana, una nación superpoderosa por encima de todas las naciones, y nosotros los que amamos al pueblo de Israel vimos cómo denigraron al pueblo de Israel, lo puso allá abajo, lo sometió, y bueno, todo lo que usted conoce que la historia cuenta del siglo XX de Hitler, por ejemplo. Usó la lengua para algo tremendo. Y vimos lo que pasa con la iglesia cuando usa mal la lengua, ¿no? Recién. Fuego. Una pequeña chispa, si cae en un matorral, puede causar un gran incendio. Lo hemos visto en San Luis, en nuestra tierra de San Luis, lo vemos en cualquier provincia. Hace poquito, ayer hubo unos incendios acá en el aeropuerto de San Luis, en las tierras del aeropuerto de San Luis. ¿Sí? Una pequeña chispa causa un gran incendio. Aquí puede prender un bosque y dejar devastación a su paso. Su potencial para el mal es devastador y causa ruinas. Un mundo de maldad, la lengua. Si no se usa bien, recuerden, ¿no? Causa inmensidad de problemas. La lengua puede contaminar todo el cuerpo. Una persona puede corromper toda su personalidad empleando la lengua para calumniar, insultar, maldecir e incluso hablar tonterías del prójimo. Se hace daño a sí mismo, dice el que embarra a los demás. Le cae un poco de lodo sin contar lo que ella tiene en sus manos. Dejamos ahí en eso a 6. Yo quiero solamente darles esto para alentarnos. Creo que vamos camino a que el Señor nos corrija la lengua, que nos corrija en cuanto a la manera de hablar desde el púlpito, en la escuela bíblica, en el que alaba y bendice al Señor acá en la alabanza, en aquel que trabaja en la puerta de la iglesia, está en la portería, en cualquier trabajo de los hermanos nuestros,
Que todos seamos corregidos por el Señor. Yo a ver si le encuentro la cita bíblica y la compartimos juntos. Creo que estamos en un tiempo en el cual nuestra vida puede cambiar bellísimamente en un mundo que no cambia, ¿no? En un mundo que es distinto. A ver si podemos encontrar esta cita bíblica acá y yo se las comparto ahora. ¿Sí? Si me acompañan a Colosenses. Qué cosa linda cuando las cosas están dadas por Dios y son guiadas por Él, cómo nuestro corazón cambia. Y si de la llenura del corazón abra nuestra boca, acompáñeme a todo este texto bíblico y lo guardamos juntos en el corazón para orar. ¿Sí? Leamos Colosenses 3, verso 12. Un hermoso pasaje que deja el apóstol Pablo a los que vivían en Colosas. Pablo les escribe así. Y yo lo tomo para mí y espero que mis amados hermanos que están acá conmigo y los que te van a escuchar después de esto, lo tomen para ellos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros. Recuerde que el que se soportar no es tolerar, soportar es el que lleva una carga por el otro, soporta al hermano, ¿no? Soportados unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, el perdón, hablamos al comienzo de esto del perdón, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando la paz de Dios gobierna, nuestro corazón cambia. Y lo que hablamos va a cambiar ahora. Dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. ¿Sí? Y sed agradecidos en todo. Realmente hay que ser agradecidos. La palabra de Cristo, mire dónde, mora en abundancia en vosotros. Si mora en mi vida la palabra del Señor cuando hablo, miren cómo cambia toda esta historia, ¿no? Para bien de la iglesia. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría. Y miren cómo habla esta iglesia de Colosas, según Pablo le pide que comience a cambiar. Cantando, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que mire nuestro corazón en esta hora. Amado Dios, oramos por nuestros hermanos, por los que no están y por los que estamos acá en esta hora para que nuestra vida sea cambiada. Muchos de nosotros queremos predicar tu palabra, muchos queremos seguir llevando a otros en la familia a la cruz de Cristo, llevándolos a encontrarse contigo. Danos buen testimonio, Señor, corrige nuestro testimonio, corrige nuestra forma de hablarles, corrige, Señor, todo lo que tienes que hacer. Te pedimos por nuestra escuela bíblica, te pedimos por los que van a enseñar hoy, mañana y por el tiempo futuro en esta casa de oración. Que todos tengan, Señor, obras en Cristo Jesús. Señor amado Dios, que vivan la palabra, que sean hacedores de la palabra y que no sean oidores olvidadizos. Te lo pido por mí y te doy gracias porque las veces que he necesitado tu auxilio para refrenarme, tú me has auxiliado. Refrena la lengua de aquellos que insultan, calumnian, que maldicen, que no cumplen tu palabra. Refrena sus lenguas ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por aquellos también que están enseñando mal tu palabra, por aquellos que están viviendo en esta confesión positiva, declarando, arrebatando, decretando para otros, Señor, y llevando al error a tu iglesia, para que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, pueda tocar sus corazones y hacerlos cambiar y desistir de esta mala manera y abandonar esta apostasía en la fe, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos a ti, que no engañen a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Y danos, Señor, como iglesia, el amor para explicar a otros si están viviendo esta situación en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no hacernos maestros si no vivimos la palabra.
Te lo pido por mí en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser ejemplo de conducta a los demás, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo de amor a los demás. Hay mucho pueblo que se pierde porque no somos testimonio de vida en Cristo Jesús. Pero en esta hora creemos que como iglesia estamos buscando un cambio, una llenura de tu Espíritu Santo. Ahí como en Pentecostés y diste lengua, nuevas lenguas hablaron, Señor, a cada corazón de los que estaban ahí. Que solo hablaban las maravillas de Dios, como dice ese versículo bíblico que compartimos. Esas nuevas lenguas solo hablaban de ti, de las maravillas de Dios. Amado Dios, corrige nuestro hablar. Bendice, Señor, a aquellos que estamos sufriendo por no poner por obra tu palabra. Auxílianos en esta hora a todos, en el nombre de Jesús. Y confiamos en que el camino está expresado en tu palabra. Que el camino es tu palabra. Que el camino somos nosotros, tus hijos, que queremos buscar la llenura de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Te pido poder escuchar de la boca de mis hermanos esos himnos, esas alabanzas, esas canciones, ese cántico nuevo que tú tienes para bendecirlo. Gracias por aquellos que usan bien la obra de sus labios, en la obra de su lengua, porque sé que son una bendición cuando aconsejan, cuando aman, cuando protegen con sus labios la vida de los que tienen cerca. En el nombre de Jesús, que la voluntad de los cielos se comience a hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Y gracias por este tiempo de estar juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos en el culto del día domingo, que el Señor nos permita. Hay roperito solidario mañana, con muchas cosas para compartir.